Bueno, continuando con nuestro estudio de este hermoso y maravilloso libro de Harriet, del doctor David Hawkins, Una liberación. Bueno, recordamos, estamos en el capítulo 4 que habla del sufrimiento y vamos al segundo subtítulo donde dice gestionar la pérdida. La versión que yo tengo, estoy en la página 94. ¿Listo? Vamos a leer 4 paginitas. Este libro es uno de los mejores que ha llegado a mi vida. Para mí creo que lo voy a coger casi como una Biblia, o sea, lo rayo, lo miro, vengo. Y espero que tú estés disfrutando también este aprendizaje que nos lleva a integrar aspectos muy prácticos en nuestra vida y que nos lleva a vivir con mayor fluidez, con mayor libertad, a ser más conscientes de nosotros mismos, a trabajar en ese ejercicio de la autoobservación y del crecer en conciencia, porque a medida que somos más conscientes de nosotros mismos, a medida que nos permitimos sentir las emociones para sanarlas, vamos siendo más libres, más livianos, vivimos con mayor fluidez y podemos liberar también tiempo, atención y energía para dedicarlo a aquello que sea fundamental para ti en tu vida. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos hacia gestionar la pérdida. Debido a la naturaleza del apego, el primer estado que precede a la experiencia de la pérdida es el miedo a ella. Generalmente nos defendemos de esto de dos formas. Una es aumentando la intensidad del apego mediante intentos persistentes de fortalecer los lazos. Este enfoque se basa en la fantasía de que a mayores lazos, menor es la probabilidad de pérdida. Esta misma maniobra a menudo precipita la pérdida en las relaciones porque la otra persona trata de liberarse del apego posesivo y del fuerte control restrictivo que siente. Así como lo que tenemos en mente tiende a manifestarse, el miedo a una pérdida puede ser el mecanismo que la provoque. La segunda forma de gestionar el miedo a la pérdida es con el mecanismo psicológico de la negación, al que en el lenguaje de cada día damos el nombre de juego del avestruz. A diario vemos a nuestro alrededor las diversas formas de negarse a enfrentar lo inevitable. Todas las señales de alarma están ahí, pero la persona no las tiene en cuenta. Por lo tanto, quien está en un proceso evidente de perder su trabajo tiende a no verlo. Los cónyuges de un matrimonio que se está yendo al garete no emprenden ninguna acción correctiva. El enfermo grave ignora todos los síntomas y evita la atención médica. Los políticos no encaran los problemas sociales y esperan que desaparezcan solos. Países enteros son ajenos a la precariedad de su existencia. Por ejemplo, son incapaces de prever ataques como los del 11 de septiembre. El conductor ignora las claras señales de advertencia de un motor que funciona mal. Todos nos hemos arrepentido alguna vez de no haber prestado atención a las señales de advertencia de los problemas futuros. Para gestionar el temor a la pérdida, tenemos que ver cuál es el propósito al que sirve la persona o el objeto externo presente en nuestra vida. ¿Qué necesidad emocional satisface? Repito esa pregunta. ¿Qué necesidad emocional satisface? ¿Qué emociones surgirían si lo perdiéramos? Repito esta pregunta. ¿Qué emociones surgirían si lo perdiéramos? Repito las dos preguntas. ¿Qué necesidad emocional satisface ese objeto externo presente en nuestra vida, persona u objeto?
¿Qué emociones surgirían si lo perdiéramos? Podemos anticipar la pérdida y gestionar los temores asociados a ella, desarmando los complejos emocionales que representan las pérdidas u objetos que tememos perder y soltando los sentimientos individuales que componen dichos complejos. Digamos, por ejemplo, que tienes un perro por el que has sentido apego durante muchos años. Es obvio que el viejo Robert se está haciendo mayor. Te das cuenta de que no te gusta pensar en su avanzada edad, te sientes incómodo ante la perspectiva de su muerte y la apartas de tu mente. Cuando te descubres haciendo esto, ves que estos sentimientos son señales de advertencia y que no estás abordando la situación emocional. Así te preguntas, ¿a qué propósito sirve el perro en mi vida? ¿Cuál es su utilidad emocional para mí? Amor, compañerismo, dedicación, diversión y distracción. Perder el perro dejará estas necesidades emocionales personales insatisfechas. Al examinar esto es posible reconocer y soltar un poco ese miedo. Una vez que renuncias al miedo, no has de recurrir a la negación ni pretender que Robert vaya a vivir para siempre. Otra emoción asociada al sufrimiento y al duelo es la ira. La pérdida de algo importante con frecuencia despierta una sensación de rabia que puede ser proyectada sobre el mundo, la sociedad, los individuos y, en último término, Dios, a quien consideramos responsable de la naturaleza del universo. La ira deriva de negarnos a aceptar que en esta vida todas las relaciones y las posesiones son transitorias. A la larga tendremos que abandonar hasta el cuerpo físico, nuestro mayor apego, como todo el mundo sabe. Lo que es importante o reconfortante para nosotros se convierte en un apego permanente. En consecuencia, cuando esa ilusión se ve amenazada, experimentamos la ira, resentimiento y autocompasión, sentimientos que pueden derivar en amargura crónica. La rabia impotente se asocia con el deseo de cambiar la naturaleza del mundo y la imposibilidad de lograrlo. Vuelvo a leer esto, me está pareciendo muy chévere. La rabia impotente se asocia con el deseo de cambiar la naturaleza del mundo y la imposibilidad de lograrlo. No podemos cambiar a los otros. Eso ya es comentario mío, perdón. Así, al enfrentar este hecho de la existencia, una gran pérdida puede producir un cambio en nuestra posición filosófica, despertar en nosotros todos los apegos, volver a negar el hecho evidente de que todas las relaciones son transitorias e intensificar furiosamente los lazos existentes para compensar la pérdida. Algo que nos ayuda a gestionar la negación de la inevitabilidad de la pérdida es revelar los intentos de manipulación. En la fantasía, la mente trata de desarrollar tácticas para evitar la pérdida, que pueden tomar la forma de ser más bueno, más trabajador, más honesto, más perseverante o más leal. En las personas religiosas, esto puede tomar la forma de tratar de manipular a Dios mediante promesas y pactos. En las relaciones puede dar lugar a una conducta de sobrecompensación. El esposo se vuelve cada vez más obediente y cariñoso en un intento de evitar una ruptura. El marido desatento de repente comienza a traer regalos y flores a casa en lugar de llegar a la raíz del problema. Cuando la negación se derrumba y vemos que las manipulaciones no han funcionado, atravesamos el temor y llegamos a la depresión. Entonces tiene lugar un auténtico proceso de duelo y sufrimiento. Es posible trabajar todos estos estados emocionales con mayor rapidez mediante el dejar ir. Se entrega la inevitabilidad del sufrimiento y se asume una voluntad de soltar la resistencia y dejar que el proceso ocurra y se complete por sí mismo.
Podemos tomar la decisión de dejar de resistirnos al dolor. En lugar de negarlo y resistirte, te sumerges en él y lo superas. Te permites llorar al viejo Robert o la pérdida de una relación. Siempre hay una cantidad variable de culpa asociada a la sensación de sufrimiento. La culpa se basa en la fantasía de que la pérdida representa un castigo o de que una actitud o conducta diferentes habrían impedido que ésta sucediera. A menos que se renuncie a ella, la culpa puede reciclarse y reabastecer la ira y la rabia. La rabia no reconocida se proyecta sobre otras personas del entorno en forma de culpa. Más adelante, la culpabilidad proyectada sobre otras relaciones puede reforzar la pérdida al provocar otra pérdida mayor. Esto sucede con frecuencia entre cónyuges como consecuencia de la muerte de un hijo. Se ha corroborado que la tasa de divorcio entre los padres que han perdido a sus hijos llega al 90%. Debido a la proyección de la culpabilidad a una pérdida grave, la sigue otra, la del cónyuge. Veamos un ejemplo de este tipo de reacción en una mujer de 40 años. Tuvo un matrimonio excelente durante varios años con un marido atento y considerado. El hijo menor tenía leucemia. Cuando murió, la mujer entró en un proceso de pena y duelo y lo que es más importante, tuvo una reacción de odio. Odiaba a los médicos, odiaba al hospital, odiaba a Dios, odiaba a su marido y al resto de sus hijos. Su rabia se hizo tan indómita que llegó a mostrarse violenta y amenazadora. Tuvieron que llamar varias veces a la policía para controlar su conducta violenta. Al final, los demás hijos se fueron de casa por miedo al caos, los maltratos físicos y las amenazas. Su marido removió cielo y tierra para tratar de ayudarla, pero ella también descargaba su ira contra él y lo atacó con violencia en varias ocasiones. La desesperación y el agobio también acabaron ahuyentándolo. Esta caótica situación terminó en un divorcio en el que la mujer perdió su casa. Pasaron casi 5 años antes de que la rabia disminuyera. Para entonces la mujer había destruido toda su vida y tenía que empezar de cero. Cuando se ha trabajado, entregado y soltado todas las emociones negativas, finalmente se produce el alivio y el sufrimiento se sustituye por la aceptación. La aceptación es diferente de la resignación. Repito esto. Cuando se han trabajado, entregado y soltado todas las emociones negativas, finalmente se produce el alivio y el sufrimiento se sustituye por la aceptación. La aceptación es diferente de la resignación. En la resignación todavía quedan restos de la anterior emoción. Existe reticencia y se tarda en reconocer los hechos. La resignación dice, no me gusta, pero tengo que aguantarlo. Con la aceptación renunciamos a resistirnos a la verdadera naturaleza de los hechos. Por eso, repito esto, con la aceptación renunciamos a resistirnos a la verdadera naturaleza de los hechos. Por eso uno de sus signos es la serenidad. La lucha termina y la vida vuelve a comenzar. Las energías vinculadas a las anteriores emociones se liberan y se reactivan los aspectos saludables de la personalidad. Los aspectos creativos de la mente desarrollan oportunidades para nuevas situaciones de vida. Nuevas opciones de crecer y experimentar acompañadas de una sensación de vitalidad. Una enseñanza muy conocida y practicada es la oración de la serenidad de los grupos de los 12 pasos. Esta parte la voy a repetir, voy a hacer énfasis, les pido que se devuelvan. Sé que cada una tenemos algo en lo que podemos poner en práctica y aplicar esta parte. Porque dice que cuando nos atrevemos a trabajar, a entregar y a soltar todas esas emociones negativas, sea lo que tengamos que soltar. A veces es el soltar el apego a querer cambiar al otro, a veces es soltar el apego a mi estilo de vida, al apartamento antiguo, a lo que sea.
pero cuando me gusta esto porque me ayuda como a avanzar, cuando se ha trabajado, o sea, cuando incorporemos todas esas enseñanzas del dejar ir, cuando se ha trabajado, entregado y soltado todas las emociones negativas. Esas emociones negativas pueden ser el miedo, puede ser la angustia, puede ser lo que sea que estemos sintiendo negativo. Pero cuando podemos soltarlas finalmente, dice, se produce el alivio. Y eso que nos hacía sufrir antes porque nos apegábamos a esas emociones negativas, ese sufrimiento se sustituye por la aceptación. Me hace recordar mucho febrero de este año. Finalmente se produce el alivio y el sufrimiento se sustituye por la aceptación. O sea, cuando dejamos de querer cambiar al otro, de querer cambiar la situación, cuando logro ver que me estoy ahogando porque me estoy atorando en el sufrimiento originado porque no estoy aceptando que lo que está pasando afuera es lo que pasa. O sea, no puedo cambiar al otro, no puedo cambiar las circunstancias. Cuando dejo de sufrir porque sucede X o Y cosa, me acuerdo mucho, febrero, mamá se levantaba a medianoche. Cuando yo ya me iba a dormir, ella empezaba su rutina de locura. Entre su Alzheimer y tratar de ubicarse en su nuevo espacio. Y yo conectaba con, no es posible, el sufrimiento, ¿cómo así? No voy a poder dormir, me voy a enojar, se va para el geriátrico. Y empecé con una tensión interna de quererla cambiar a ella, de salir de paz para el geriátrico, ¿qué voy a hacer? Bueno, desespero, entre desespero, angustia, hasta que me acordé y escuché una de las lecciones de Michael Beckwith que decía, justamente la de la noche oscura del alma, y él nos decía, cuando sientes que ya no puedes más, cuando estás en un punto de sufrimiento, pregúntate, o sea, sientes que ya estás en el borde de no aguanto más esta situación. Y él nos decía, pregúntate, si esta situación externa, lo que hace el otro, lo que dice el otro, lo que pasa afuera, si esta situación externa durara para siempre, por el resto de tu vida, ¿qué cualidad debería surgir en ti para que puedas continuar viviendo con mayor paz en tu corazón? A mí, haber escuchado esa clase fue como un sacudón y empezar a enfocarme en la pregunta, ¿qué cualidad debe surgir en mí para que yo pueda vivir esta situación con mayor paz en mi corazón? Y no iba a encontrar la respuesta ya ahí mismito. Yo seguía buscando geriátricos, yo seguía haciendo, pero poco a poco fui conectando hasta que la logré ver. Y era la aceptación, por eso lo conecto acá con esto. Y era la aceptación. Y cuando yo logré conectar con la aceptación, es lo que hay, es su comportamiento, es parte quizá de su Alzheimer, es de lo que sea. Y cuando logré conectar con la aceptación, pues ya fui, vi los geriátricos, tengo dos, tres opciones, esta es la más opcionada, ok, pero como que solté eso y me pude dar cuenta que si me iba a tomar esa decisión como, comillas, desesperada, quizá iba a terminar cargándome más en términos energéticos, porque pues aquí una cosa es tenerla cerca y otra cosa es lleve silla de ruedas, tráigala, lleve pues la medicina, igual tenía que ir a reclamarle los pañales, el ensure, llevarlo hasta allá. Cuando fuera a visitarla no sabía si la iba a encontrar en momentos de lucidez o en momentos de que estuviera muy perdida. Si tenía que llevarle alguna cita médica, entonces coja la silla de ruedas desde acá, llévela hasta el lugar, vaya. O sea, el desgaste energético, como que lo alcancé a visualizar y dije, no, esta vaina va a ser peor. O sea, como que la solución, la cura va a ser peor que la enfermedad. Y como que ahí dije, no, espere, piense mejor. Recordando las lecciones de San Ignacio de Loyola, ni en consolación ni en desolación tomar decisiones. Y bueno, como que me la tomé más fresca, me di cuenta que era aceptar, aceptar esta es la realidad, recordar que de alguna manera yo había
elegido, y hace muchos años, 15, 20, no sé cuántos, yo había elegido que yo quería ser hija presente en la vejez de mi mamá. Y dije, bueno, pues si eso fue lo que yo elegí, eso es lo que hoy tengo. Claro, es que a veces elegimos las cosas y no sabemos cuáles son los aderezos, ¿no? Y cuando conecté con la aceptación, les confieso que todo empezó a fluir mejor. Al comienzo fue, pues bueno, listo, si tengo que estar despierta de la noche, pues estoy despierta de noche, de día cuando ya duerma, yo duermo igual. Bueno, fue como eso. Pero hoy en día les cuento que al aceptar y conectar desde el amor, sí hay momentos en los que requiere atención, sí hay momentos en los que requiere que esté con ella, pero cada vez, y aplicando lo que ahí dice este libro, como del soltar y el soltar, y el atreverme a confiar, soltar y confiar, que pues ella puede estar bien sin mi sobreprotección. Una cosa es la atención, pero otra cosa es la sobreprotección. Entonces, estoy atenta, si requiere, si llama, si pide, estoy ahí para ti. Y si no, confío en que ella puede sola. Y cuando me muevo a este lugar de aceptación, de confiar en que ella cuenta con sus ángeles, con la asistencia divina, con la sabiduría divina en ella, con ese autocuidado también de ella, y que ella puede, ella es la mamá, yo soy la hija. Entonces, cuando conecto con todo eso y empiezo a soltarla a ella, mis dolores van disminuyendo, y conecto con la aceptación y el amor, la verdad que ha fluido, o sea, los últimos meses dicen que el Alzheimer va haciendo que cada vez sea peor, pero yo les cuento que pues yo la veo mucho mejor y la percibo mucho mejor. Hay momenticos de que pues como que se pierde dónde estoy, qué día es, dónde estamos, pero la mayor cantidad de tiempo me conoce, que ya había momentos en los que ya se iba. Entonces, definitivamente la mejor medicina es el amor, porque amorcito sí le doy, mimos, consentirla, parladiarla, chocholearla. Y bueno, les comparto esto porque lo conecto mucho con esta parte de la lectura, cuando dice, cuando se han trabajado, entregado y soltado todas las emociones negativas, o sea, toda esa pataleta que yo tenía, finalmente se produce el alivio y el sufrimiento se sustituye por la aceptación. Para mí, creo que este año ha sido el año de la aceptación, o sea, lo puedo definir como el año de la aceptación y al final mayor fluidez y paz en mi corazón. Y sigo. La aceptación es diferente a la resignación y totalmente, o sea, eso sí es. En la resignación todavía quedan restos de la anterior emoción, o sea, la resignación sería, bueno, pues nada, tocó, sí, me toca. No, y desde ahí es muy cansado, es muy pesado, pero cuando conecto con la aceptación y el amor, ya, o sea, es lo que hay, disfrutarla. El ratico que está luz y al ratico que puedo estar con ella y cuando, no, pues, ok, es tu momento, es tu tiempo y aceptar como sea. La aceptación es diferente de la resignación. En la resignación todavía quedan restos de la anterior emoción. Existen reticencia y se tarda en reconocer los hechos. La resignación dice, no me gusta, pero tengo que aguantarlo. Con la aceptación, renunciamos a resistirnos a la verdadera naturaleza de los hechos. O sea, esto me encanta. O sea, renuncio a resistirme a la verdadera naturaleza de los hechos. Acepto qué es lo que hay, cómo está y así es. No puedo cambiar al otro, no puedo cambiar las circunstancias externas. Cuando está lloviendo, ¿qué hacemos? Podemos decir, ay, qué mamera está lloviendo. O está lloviendo, me pongo la gardina, la sombrilla o no salgo. Bueno, aceptamos. Entonces es como eso. Lo de afuera no lo podemos cambiar. Lo único que podemos cambiar es la interpretación que nosotros hacemos. Podemos cambiar la perspectiva, podemos cambiar la forma en que vemos las cosas. Podemos cambiar aquí adentro, en nosotros mismos. Al otro no lo podemos cambiar. Sí. Con la aceptación renunciamos a resistirnos a la verdadera naturaleza de los hechos. Por eso, uno de sus signos es la serenidad. Yo hoy viví un día de serenidad así maravilloso y paz, muy rico. La lucha termina y la vida vuelve a comenzar.
Las energías vinculadas a las anteriores emociones se liberan y se reactivan los aspectos saludables de la personalidad. Las energías vinculadas a las anteriores emociones se liberan y se reactivan los aspectos saludables de la personalidad. Esto me hizo recordar desde dónde hago lo que hago. Estoy escribiendo porque voy a hacer otra cosa luego de esto. ¿Desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Desde qué posición? No se trata tanto de qué es lo que estoy haciendo, sino desde dónde. ¿Lo estoy haciendo desde el miedo o lo estoy haciendo desde el amor? ¿Lo estoy haciendo desde la resignación o lo estoy haciendo desde la aceptación? Ah, vuelvo a leer esto porque me encanta. Con la aceptación renunciamos a resistirnos a la verdadera naturaleza de los hechos. Por eso, uno de sus signos es la serenidad. La lucha termina y la vida vuelve a comenzar. Las energías vinculadas a las anteriores emociones se liberan y se reactivan los aspectos saludables de la personalidad. Los aspectos creativos de la mente desarrollan oportunidades para nuevas situaciones de vida, nuevas opciones de crecer y experimentar acompañadas de una sensación de vitalidad. Esto me encanta porque me dice que pueden haber nuevas situaciones de vida, nuevas opciones de crecer y experimentar acompañadas de una sensación de vitalidad. Cuando yo me quedo pegada en una pelea interna con algo que no quiero aceptar o con algo que está pasando, me quedo tan enganchada con esa pelea interna que me quedo como el hámster o como el ratoncito ahí en la ruedita y no puedo ver más, no soy capaz de avanzar más, como que si estoy subiendo una montaña digo, pero ¿por qué esta montaña está tan alta? Pero ¿por qué no sé qué? Pues ahí me quedo, y ahí me quedo. Y me pierdo el regalo de llegar a la cima y de ver la vista y de ver las otras montañas y de ver lo otro que aparece. Entonces, cuando yo me quedo pegada en el sufrimiento por X o Y razón, me pierdo el regalo de las lecciones futuras en mi vida, de las oportunidades de avance, de las oportunidades de crecimiento. Cuando me permito vivir y experimentar lo que estoy sintiendo, soltarlo como me lo propone el autor, como que quedo parchada. ¿Y ahora qué sigue? Ok, sigue la siguiente montaña rusa. Vuelvo a leer esta parte. Con la aceptación renunciamos a resistirnos a la verdadera naturaleza de los hechos. Por eso, uno de los signos es la serenidad. La lucha termina y la vida vuelve a comenzar. La lucha termina cuando podemos soltar y conectar con la aceptación y la serenidad. Las energías vinculadas a las anteriores emociones se liberan y se reactivan los aspectos saludables de la personalidad. Los aspectos creativos de la mente desarrollan oportunidades para nuevas situaciones de vida, nuevas opciones de crecer y experimentar, acompañadas de una sensación de vitalidad. Sí, ya puedo hacer otras cosas, estamos avanzando. Entonces, pues, ¿qué más quieres hacer en tu vida? ¿Qué más te gustaría hacer si tuvieras más tiempo? ¿Cuál es ese libro que quieres escribir, esa maestría que quieres hacer, esos viajes que quieres descubrir, ese idioma que quieres aprender? Cuando sueltes estos enganches actuales, tendrás energía para hacer eso que quieres. Una enseñanza muy conocida y practicada es la oración de la serenidad de los grupos de los 12 pasos. Señor, y aquí viene la oración. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Repito, Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bella, discernimiento, sabiduría. Sigamos. Dejar de trabajar alguna de las emociones asociadas al duelo y la pérdida puede producir un estancamiento crónico. Por tanto, puede derivar en una depresión prolongada y en largos estados de negación
en los que realmente se niega la muerte de esa persona. La culpabilidad crónica o la resistencia a trabajar las emociones asociadas a la pérdida pueden provocar dolor y enfermedad física. Los mecanismos que subyacen a este proceso se explican en un capítulo posterior sobre la relación entre cuerpo y mente. La energía reprimida de las emociones a las que no hemos renunciado resurgen en los sistemas nervioso y endocrino, produciendo un desequilibrio que dificulta el flujo de la energía vital a través de los meridianos de acupuntura. Esto da lugar a cambios patológicos en diversos órganos. Es un hecho reconocido que la tasa de mortalidad entre las personas que están viviendo un duelo es mucho mayor que la de la población en general, especialmente en el primero o segundo año siguientes a la muerte del cónyuge. Uno de los orígenes de la culpa asociada al sufrimiento es la ira hacia la persona amada por haberse ido. Esta ira a menudo se reprime porque a la mente consciente le parece irracional. Las virtudes de los requeridos difuntos se expanden y exageran en la fantasía y esta discrepancia complica la culpa. ¿Cómo podríamos estar enfadados con una persona tan maravillosa? Sentimos culpa por estar enfadados con Dios, creador del universo, que ha permitido el trágico suceso. Una mujer de 60 años se presentó en mi consulta con múltiples dolencias físicas. Sufría ataques de asma, alergias, bronquitis, frecuentes episodios de neumonía y todo tipo de dificultades para respirar. Durante la psicoterapia reveló que su madre había muerto 22 años antes y añadió que, curiosamente, no había tenido ninguna reacción ante su muerte. A pesar de que era su responsabilidad, no se había ocupado de que se colocara una lápida en la tumba. Por la información dada, era evidente que había mantenido una relación muy dependiente con su madre y que para ella su madre era una figura ambivalente por haberse resistido a cubrir todas sus necesidades. Necesitó muchos meses para trabajar su negación masiva asociada a la culpa que le producía su ira contra su madre por haberla abandonado. Esa ira dirigida hacia el interior había tomado la forma de enfermedad. Expresó su impotencia y su deseo de llamar a su madre. El deseo suprimido de llorar la pérdida de su madre le había llevado a una constante sensación de no poder respirar. Se odiaba a sí misma por esos sentimientos de amor-odio y la suma total de todas sus emociones reprimidas había reaparecido en forma de múltiples síntomas respiratorios, enfermedades psicosomáticas. Mientras trabajaba su duelo retrasado, empezó a surgir la reacción al sufrimiento y a la pérdida. Quedó muy claro que su resistencia a trabajar esas emociones era extrema y que dicha resistencia había producido los síntomas físicos. Finalmente, completó la formación profesional necesaria para hacerse terapeuta y trabajar con moribundos en un programa de cuidados paliativos. Y hasta aquí, esta parte de gestionar la pérdida. Bueno, pues me encanta porque también estoy gestionando el duelo de mi padre y preparándome para que corresponda con la mamita, si ella se va primero que yo. Entonces me gusta, leyendo esta parte, pues me conecto con mucho observar en mamá la negación de la muerte de su hermana, la muerte de mi tía. Y también me bota como voces de alerta, ¡ey, alerta, alerta! No negar, no negar, aceptar que se han ido y conectar. Creo que la muerte de mi papá me prepara para las siguientes que vengan porque hay muchos mayores. Sobre todo es como conectar con esa nueva forma de estar. Y aquí les voy a dar un plus adicional, nada que ver con el libro, pero sí con una de las clases que estoy tomando. Hoy con Andrea Lamora escuchaba que en las relaciones que hemos tenido, así la relación como que
ya se vaya, las personas sigan su camino, yo siga el mío, se vayan por X o Y razón, de alguna manera siempre sigue habiendo una conexión cuántica, atómica, interna, y siempre esa persona, pues, de alguna manera va a estar presente en nuestras vidas. Entonces, pues, eso lo conecto con el duelo porque con mi papá, pues, como que lo que he logrado encontrar es como una forma diferente de percibirlo, de hablar, platicar, de estar muy consciente de la sanación que se ha ido dando en mí, de masculino en mí. En estos meses, ya no sé cuánto, oye, ¿cómo estamos? Oh, Dios, 9, 11, agosto, septiembre, octubre, noviembre, o sea, van a ser 3 meses los próximos días. Y siento que sí se están dando, al aceptar, va surgiendo como sanación de varios aspectos en mí. Entonces, bueno, el título era como que tenía que ver con el sufrimiento, pero creo que yo les voy a decir que va a tener que ver más con la aceptación. Que Dios te bendiga, te inspire y te guíe, te siga inspirando y te siga guiando, que esa sabiduría divina que habita en ti te siga inspirando y te siga guiando hacia tu mayor bien. Y soltar para sanar, no le temas a sentir las emociones. Aquellas que son más fuertes y que más nos cuestan, van a ser en un futuro uno de tus mayores recursos, uno de tus mayores regalos que podrás compartir también con otros. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente y grandioso día. Y no olvides dejar los comentarios en el grupo de WhatsApp. Bueno, si no estás en el grupo de WhatsApp, los puedes dejar aquí en el pie de este video. Dios los bendiga. Tengas un excelente